La Tremenda presenta el programa que convoca a los líderes en diversos campos de la actividad duranguense: la política, el gobierno, la literatura. Pico de Gallo. Dirigirá conversaciones francas y reveladoras con comentarios incisivos con quienes son noticia. Queda con ustedes el licenciado Carlos Garza Limón en Pico de Gallo. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludamos, por supuesto, en este su programa Pico de Gallo a todo el público radioescucha y televidente que nos siguen a través de la Tremenda de Santiago Papasquiaro y de los 10 sistemas de Cosmocable que tenemos en el interior del estado. Esperamos de un momento a otro que pueda estar con nosotros acompañándonos, tal como lo hemos venido anunciando durante la semana, al licenciado exgobernador de nuestra entidad, Ángel Sergio Guerrero Mier. Hay varios temas de interés. Esta semana ha sido de una movilidad política en los diferentes partidos de bastante importancia y hay varias cosas para analizar. Nos gustaría, por supuesto, que nos acompañase en este tema el licenciado Guerrero Mier. Sin embargo, hacemos un inicio de este tipo de situaciones, de este tipo de planteamientos con nuestros compañeros Brenda Maurer y Toño Gaitán, quienes por lo pronto vamos a estar en este programa en espera del licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier. Y bueno, pues compartirles, hay una situación de interés bastante importante y trascendente para la ciudadanía, como es lo conocido como el paquete económico, lo que Felipe Calderón envía al Congreso para que sea analizado, aprobado, en su caso, en esta instancia legislativa, y hace una serie de propuestas que tienen una repercusión bastante importante en los bolsillos ciudadanos. Propone varias cosas, retirar, por supuesto, bueno, lo más comentado ha sido el impuesto que se pretende aplicar o ampliar, lo que vendría siendo el IVA con el 2%, un 2% adicional, y que sería aplicado a medicinas y alimentos y medicamentos. Alimentos y medicamentos. Al consumo en general. De manera global, pero ampliando aún la base de gravamen, que sería a medicamentos y alimentos. El retirar el apoyo a la gasolina, el gas, la electricidad, otra serie de impuestos que hay por ahí en cuanto a los depósitos que excedan. Anteriormente se cobraba un 2% por todos aquellos ciudadanos que en el banco depositaban en un mes más de 25,000 pesos. Pasando esta cantidad se aplicaba un impuesto del 2%. Ahora baja esta cantidad de 25,000 a 20 y se incrementa a 15, ¿verdad? 15,000 y se incrementa casi el 50% y se incrementa un punto de 2 a 3%. En fin, hay una serie de situaciones que van a impactar de manera severa, grave, nuestro bolsillo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la consideración que hacen al respecto? Bueno, pues es una situación difícil, sobre todo si lo vemos en este momento donde la situación financiera del país, de los empresarios, del ciudadano común y corriente, no podemos decir que está en un momento de jauja, de bonanza, pero viene a complicarse la situación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque, bueno, pues para los empresarios se ha visto sumamente difícil el poder mantener las plantillas, se han tenido que hacer negociaciones, tuvieron que recurrir a paros técnicos y pensar en un 2010 donde todavía nos dicen que la recuperación económica no va a ser desde principio de año, sino probablemente hasta la mitad del año, es decir, hacia la parte final del 2010, entonces todavía plantea un escenario más complicado si tienen que pagar más impuestos. Se habla también del impuesto sobre la renta, se habla también de una balanza comercial en este momento que está pues en números negativos para México, entonces no viene a fortalecer el mucho. Si hablamos de los niveles de desempleo, si hablamos también de los bajos salarios, de los cuales pues siempre se ha dicho México desafortunadamente es cliente, pues ¿qué le dejas al ciudadano para poder pagar ese 2% de consumo? Muchas veces hemos dicho que es privativo enfermarte, y ahora qué decir con los medicamentos, la situación de los alimentos, estaríamos poniendo en un grave peligro también pues lo que corresponde a la canasta básica. Los gobiernos de México tienen un gran problema, hay un boquete financiero, dicen que asciende a 74,000 millones de pesos, y ese boquete de alguna manera lo tiene que llenar el gobierno federal para poder seguir prestando servicios, infraestructura y las participaciones tanto al Estado y a los municipios. Se habla de ese boquete porque hoy en día pues, México no tiene esa bonanza petrolera como la tenía en sexenios anteriores. Había un excedente que tenía un Vicente Fox, que ahora no lo tiene un Felipe Calderón,
Y ese es el gran problema. De repente dice el gobierno, dice, ok, yo no tengo ese boquete, ¿de qué manera lo puedo llenar? Pues solamente yendo a lo que vienen siendo los impuestos. El problema es de que obviamente tenemos un método fiscal, un tema fiscal muy deficiente, y una vez más se pretende ir sobre los que ya son cautivos y se pretende ir con un 2% a todos los ciudadanos, que obviamente hay ciudadanos que no tienen la capacidad de poder pagar ese 2%, porque no solamente es el 2%, en el momento que se va a ciertos productos se incrementarán otros. Entonces se habla de una situación sumamente complicada. Aquí el problema es de que el gobierno federal tiene un boquete. ¿De qué manera lo va a llenar? Esa es la gran incógnita. Aquí hay también una situación que tenemos que tomar en consideración. ¿A dónde va a parar ese dinero? El gran problema, la gran interrogante es a dónde va a parar ese dinero, porque no es suficiente con que haya boquetes. Boquetes los van a seguir incrementando con secretarías, direcciones nuevas, subsecretarías, que se cuenta por cantidades. Usted ayer, Toño, me comentaba de las nuevas direcciones. Sí, sí, sí. ¿Cuántas son? Son 129, 69 nuevas direcciones, son secretarías adjuntas y 1.200 direcciones nuevas. Entonces, ese es el gran problema. Sí, estamos hablando de gente que llega y gana en el gobierno federal, pues no 2,000 pesos, obviamente, ¿no? No, Y aparte es el director y es su secretaria. De y es toda una choferes y de estructura, ¿no? secretarias que ganan como si fueran directores. Sí, sí, sí. Choferes y secretarias a nivel federal. Entonces ahí el problema es que sí van a incrementar los impuestos, hay un gran boquete, pero ¿para qué? Sí, son problema es para 69 subsecretarías y 1.200 direcciones adjuntas, las que se han creado desde el año 2000 al 2009. Dimensionemos lo que es eso en términos de gasto federal. Sí, sí. O sea, no son las subsecretarías y las direcciones solamente solas, sino que llevan todo un equipo burocrático que hay que mantener. Y ahora, ¿cuál es la función de estas secretarías y subdirecciones? Comisiones. ¿Para qué son? ¿A quién van a beneficiar? Y bueno, la percepción ciudadana es que son simplemente para mantener compromisos, para pagar compromisos que se hicieron de campaña, compromisos que se siguen haciendo de campaña, que se siguen abonando ahí en ese sentido. Y no es para no es para beneficio de la ciudadanía, no es para beneficio que repercuta de manera inmediata en la gente. Entonces, ¿por qué pagar impuestos? ¿Por qué incrementar la base de impuestos para que beneficie a otras gentes? Ese es el gran debate en México, el paquete económico, los impuestos, las reglas de operación, la alta burocracia, lo grueso de este aparato. Pero mira, vamos a hacer una breve pausa. Ahorita regresamos, ya está con nosotros el ex gobernador de Durango, Ángel Sergio Guerrero Mier, el cual por supuesto estará dialogando de este y otros temas con nuestro director de noticias, licenciado Carlos Garza. Le mando una pausa y regresamos. Manténgase en contacto con Pico de Gallo, 813-8040, 813-4400. Regresamos. La noticia actual se comenta en Pico de Gallo. Tal como lo comentamos, ya se encuentra con nosotros el exgobernador de nuestra entidad, Ángel Sergio Guerrero Mier, y por supuesto, bueno, pues hay muchas preguntas en cartera. La explicación que nos da es que se estuvo todo el día de ayer, por supuesto, en la grilla política, estuvo con nosotros en nuestra entidad con motivo del informe del senador Ricardo Pacheco, pues hubo personalidades nacionales y hubo una post-reunión en la que pues sin duda no podía faltar el exgobernador de nuestra entidad, Ángel Sergio Guerrero Mier, a quien le damos los buenos días. Licenciado, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muchas gracias por las invitaciones. Estábamos comentando la cuestión del paquete económico propuesto por el presidente de la República, en el que el asunto fundamental es el incremento de impuestos de una manera grave